Hola, muy buenas tardes. Hola, profesor. ¿Cómo están? Bien, ¿no? Empezamos. Buenas tardes. Empezamos nomás ya. Buenas tardes. Les voy a pedir a algunos que prendan la cámara. Yo me voy a conectar desde el teléfono nomás porque estoy teniendo problemas con la compu. Entonces, lo que les voy a pedir es que enciendan sus cámaras para hacer más práctico el tema. La vez pasada habíamos quedado en la parte de justicia restaurativa. No estoy viendo cuánto estamos conectados. Ustedes pueden ver. Hay 16 alumnos en este momento. 16. Ok, Víctor, gracias. Bueno, la vez pasada habíamos quedado con culminado lo de justicia restaurativa en Paraguay y a mí me gustaría definir algunos puntos fundamentales. La forma de incorporar el planteamiento o el nuevo programa o la herramienta de justicia restaurativa, sostenemos que es a través de los mecanismos alternativos de resolución del conflicto que tenemos, ¿verdad? Y habíamos dicho que era, en primer lugar, los establecidos en la ley 1286 o Código Procesal Penal, que tenemos por un lado la suspensión condicional del procedimiento, tenemos por otro lado el criterio de oportunidad y la conciliación en el artículo 311. De la misma forma, habíamos dicho sumarle el artículo 242 del CNA, que establece la remisión, y también la mediación que está en la ley especial, la 1879/2003 o 03, que había que complementar con la acordada 1023, que establecía específicamente la mediación en el fuero penal adolescente. Me voy a detener unos segundos en ese reglamento de mediación penal adolescente, porque creo que es una herramienta que ustedes deben manejar, más aún en el ejercicio de las funciones que están cumpliendo en este momento, ya que la Corte Suprema, a través de la acordada, establece que la mediación penal juvenil se puede realizar en todas las etapas del proceso, así como la remisión del artículo 242. Si tienen código pueden ir siguiendo con su código. También dice el juez en todas las etapas del proceso. O sea, ¿qué significa eso? Que ustedes, habiendo hecho una intervención educativa en el centro y ante la posibilidad de la modificación de alguna de las medidas que se están cumpliendo, en este caso de la privación de libertad, se podría utilizar ese enfoque restaurativo en esa fase también, porque el mismo reglamento te remite a las medidas socioeducativas y a las medidas correccionales. Y la remisión, de la misma forma, da esa potestad al juez. O sea, son herramientas súper poderosas que nosotros tenemos que manejar. ¿Y dónde tienen su sustento? Eso, en el artículo 40.3 de la Convención, en el artículo 11 de las reglas de Beijing y en el artículo 22 y últimamente en la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño. De la misma forma, hay 5 instrumentos nuevos que ustedes tienen que conocer, que yo le voy a dar a la gente de la organización, a Ignacio o a Víctor, que me dijeron y se excusaron que no iban a poder estar, que son los decálogos de cada institución. Por ejemplo, la Asociación Interamericana de Defensores Públicos tiene un decálogo de justicia restaurativa. La Cumbre Iberoamericana de Corte Suprema de Justicia tiene también un decálogo. La Asociación de Ministerios Públicos tiene una declaración de justicia restaurativa. La Conferencia de Ministros de Justicia tiene, o sea, lo que le estoy diciendo con esto es que hay herramientas suficientes para utilizar el enfoque restaurativo.
Entonces, ese enfoque restaurativo tendríamos que congeniar con todo lo que ustedes están manejando, que es alcanzar la restauración de las partes y su reinserción a la comunidad a partir de trabajos en el centro. Y en ese sentido, me parece sumamente importante comprender cuáles son los fines a partir del artículo 245 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que habla justamente de la fase de ejecución de un adolescente, de ejecución de la medida de un adolescente en el centro educativo. A lo que le tenemos que sumar el Código de Ejecución Penal en el capítulo donde se establecen las funciones del SENAI, que son sumamente claras. Ahí viene mi pregunta y quisiera que Ireneo me responda cómo están trabajando ese enfoque restaurativo dentro del centro educativo Itagua, ¿verdad? O La Esperanza, o en El Sembrador, o en Concepción, porque la convención y los diferentes instrumentos internacionales son muy claros en cuanto a una intervención, le decía la vez pasada, la sesión pasada, una educación educativa restaurativa. Entonces, estamos constreñidos a eso. Fabio, por ahí si me podés ayudar un poco en cómo están ustedes encarando eso a partir de los instrumentos que tienen ustedes, estos que fueron aprobados con la Agencia de Cooperación Española, a ver cómo se viene enfocando ese enfoque restaurativo. ¿Me escuchan? Hola. Víctor, ¿me escuchan ustedes? Hola. Sí, hola doctor, ¿cómo está? Bien, bien. Ireneo te habla. Muchas felicidades por su trabajo que esta semana o la semana pasada creo que usted terminó, entregó. Felicitaciones por el logro, doctor. En cuanto a su pregunta, doctor, si cómo se está aplicando los nuevos protocolos que el año que fue aprobado, ¿verdad? Se está iniciando las aplicaciones en los centros educativos, en todos los centros educativos del Paraguay. Compañeros del SENAI recorrieron el año pasado y a principio de este año todos los centros educativos en donde fueron a presentar esos protocolos y cómo bajarlo, ¿verdad? Como es algo nuevo para muchos compañeros, existen ciertas dificultades en la aplicación, pero sí existe voluntad y se está dando los primeros pasos para ir hacia esos enfoques que usted estaba manifestando, tanto la sesión anterior que tuvimos con usted y hoy, doctor. Muchísimas gracias, Ireneo. Clarísimo. Bueno, en lo que yo nomás, mi pregunta era importante, era un poco para romper el hielo y ver si no estaba yo explicando lo que quería y te agradezco mucho. El tema que tenemos que entender es que este enfoque restaurativo nuevo que se utiliza tanto en los centros educativos, en los juzgados, Ministerio Público y compañía, vienen de un principio fundamental y quiero hablarles brevemente de ese principio, que es el principio de especialidad. O sea, la justicia penal juvenil parte de una premisa. Nosotros tratamos con adolescentes que, como todos ustedes saben, son considerados por la Convención de los Derechos del Niño, incluso por la regla de Brasilia últimamente, ¿verdad? Como personas en situación de vulnerabilidad. Nuestro código establece en su artículo 192 que el sujeto al cual va a ser aplicado el enfoque restaurativo o el derecho penal juvenil es la persona de 14 a 17 años que al momento de la comisión del hecho punible tenga esa edad. Y eso nos remite a dónde, Ireneo, al artículo 10 del Código Penal, momento de la comisión del hecho. Entonces, al momento de que comete el hecho, nosotros tenemos que estar seguros de que el mismo tiene 14 a 17 años.
Pero ese artículo 192 del CNA yo voy a hacer un enfoque más hacia el centro educativo, los centros educativos, tiene que estar concordado con el artículo 427, procedimiento especial de menores del Código Procesal Penal. Entonces no nos alcanza solamente con que tenga 14 y 17 años, sino que parece muy sencillo lo que estoy diciendo, pero es un problema real. No sabemos, no tenemos su nombre, no tenemos su cédula, no tenemos su edad real. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de que una persona de 14 y 17 años ingrese a un lugar o ingrese al sistema penal juvenil es estar seguros de que esa persona tiene esa edad y ese es su nombre verdadero. Por imperio del artículo de la ley 2169, que en su último párrafo dice que si hay dudas, debemos estar siempre a favor de lo que establece o lo que se establece para el niño, ¿verdad? Que yo detecto que de repente estamos, o en Paraguay se le está procesando, que es un problema del Poder Judicial, yo no digo del Ministerio de Justicia, a personas sin que claramente se tenga el documento, como dice el 427 en el procedimiento especial para menores, el certificado de nacimiento o la cédula de identidad, con la cual se demuestre que esa persona tiene 14 a 17 años de edad. Ese es un problema fundamental para poder aplicar el proceso penal juvenil con enfoque restaurativo. O sea, si hay alguna duda, no podría ingresar al sistema penal juvenil y mucho menos al sistema de privación de libertad en nuestro país. Pero a eso se le suma el artículo 194 del CNA, que no es una cuestión menor, que ustedes tienen que manejar súper bien, que para que el adolescente sea responsable penalmente no alcanza solo que él tenga 14 a 17 años, como establece esa ley 2169 del año 2003, sino que además en el segundo párrafo del 194 te aclara de una manera muy sencilla que es necesaria la madurez psicosocial. Entonces, en los centros educativos se tienen que hacer seguimientos en cuanto a las condiciones volitivas y cognitivas del chico. Si tiene la capacidad, dice el 194, segundo párrafo, de determinarse conforme a lo que establece la norma. Eso dice el 194. ¿Y cómo se determina eso? A través de estudios técnicos de equipos psicológicos, equipos socioambientales, trabajadores sociales. O sea, cuando el adolescente ingresa imputado al juzgado, lo primero que se hace es ver la identificación, ver la edad y, en segundo lugar, realizarle un estudio de madurez psicosocial en el cual o por el cual van a referir los equipos interdisciplinarios si esta persona tiene o no la responsabilidad penal. ¿Por qué hago esta diferencia, Ireneo y Carolina? Porque hay una cuestión que se confunde mucho en nuestro país, que una cuestión es la responsabilidad penal y otra cuestión es la reprochabilidad. La reprochabilidad es un elemento del hecho punible, tiene que ser una conducta típica, tiene que ser antijurídica y tiene que ser reprochable. En cambio, la responsabilidad penal configura la capacidad de la persona para ingresar al proceso penal. El chico, si no tiene madurez psicosocial, no puede ser procesado por más de que haya cometido un delito o un crimen. Entonces, esos estudios son fundamentales y tienen que ser tenidos lo más rápido posible por el juez, por el Ministerio Público. De la misma forma, en los centros educativos se tendría que hacer también unas evaluaciones, unos seguimientos, que yo sé que lo hacen, psicológicos, y si se constata algún tipo de problema cognitivo de la persona, se tendría que informar al juez rápidamente para que esa persona, como establece el último párrafo del 194, sea desvinculado del proceso penal, ¿verdad? En ese sentido, y ustedes me van a poder decir mejor, tuvimos casos de varios chicos que fueron desvinculados del proceso, incluso privados de libertad, porque los equipos técnicos interdisciplinarios habían determinado a través de este estudio
de que no tenían esa madurez. Y la norma es muy clara, al no tener la madurez, yo le tengo que remitir a programas en la comunidad donde interviene no más el órgano jurisdiccional ni el Ministerio Público, sino directamente la CODENI, la Conserjería de los Derechos del Niño, con la Defensoría del Niño, ¿verdad? Eso es por un lado en cuanto al sujeto al cual va aplicado el derecho penal juvenil. Ahora bien, este sujeto sufrió unas modificaciones muy importantes, o sea, el sujeto, me refiero al adolescente, a partir de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención le establece un estatus diferente al adolescente. Este deja de ser, como todos saben, el famoso refrito, deja de ser un objeto, pasa a ser un sujeto de derechos, pero no solamente de derechos, sino de responsabilidad penal, nos señala la Convención. O sea, abandona esa famosa tesis de inimputable y pasa a ser un chico con responsabilidad penal. Es así que entonces nuestro sujeto no solamente va a asumir todos los derechos, sino que tiene una responsabilidad penal, como todos sabemos, pero esa responsabilidad penal es diferente a la del adulto, con un proceso diferenciado al del adulto, con reglas o medidas diferentes al del adulto, con centros educativos diferentes a los del adulto. O sea, lo que claramente tenemos un proceso penal, me animo a decirles, atenuado. ¿Y de dónde surge eso? En el propio artículo 196 del Código de la Niñez y la Adolescencia te establece, en cuanto a lo que sería una reprochabilidad diferente, un sistema de sanciones diferente, marcos penales diferentes. El 196 establece claramente que las sanciones pasan a denominarse medidas. Estas medidas son tres. Las que están establecidas en el artículo 200, que son las medidas socioeducativas, que son prohibiciones y mandatos que el juez dicta al adolescente en el marco, ¿verdad?, de un proceso. Y el artículo 200 nos da un catálogo de medidas. Reparar el daño, residir con la familia, tratar incluso de pedir disculpas a la víctima, realizar servicios en beneficio de la comunidad y todo lo que está en el 200. Esas serían las medidas socioeducativas. En el artículo 203 y 204 establece dos tipos de medidas diferentes. La medida correccional, que a su vez se divide en la amonestación y la imposición de ciertas obligaciones también como medida correccional. La amonestación, que es la imposición, la llamada de atención que el juez hace al adolescente para que modifique ciertas conductas, o sea, es una forma de que oralmente el juez le explique al adolescente en qué consiste esa medida correccional y cuáles serían las connotaciones del incumplimiento de la misma. De la misma forma, la imposición de obligaciones, el juez impone obligaciones al adolescente, las cuales tienen una connotación ya restaurativa. Y ahí se prevé, y ustedes pueden leer en el 205, claramente la obligación de pedir disculpas a la víctima, de reparar el daño siempre y cuando las posibilidades del adolescente sean exigibles. O sea, yo a un adolescente no le puedo pedir que repare un daño si es que él no tiene la capacidad. Por eso se prevé en la misma norma la posibilidad de los trabajos en beneficio de la comunidad, de los trabajos incluso a favor de la propia víctima, dejando siempre a la medida privativa de libertad como último recurso. También nos establece en ese capítulo, a partir del 196, dos figuras que me gustaría decirle antes de entrar a la medida privativa de libertad. En primer lugar, el artículo 198 del Código de la Niñez, que nos habla de la aplicación de las medidas de mejoramiento, vigilancia y seguridad, y clasifican tres: la internación en un hospital psiquiátrico, la internación en un centro de desintoxicación, dice la norma el 198, y en el inciso C, la cancelación de la licencia de conducir como una especie de medidas de mejoramiento, vigilancia y seguridad.
que nos remiten al artículo 72 del Código Penal, que otra vez nos remite al artículo 193, que dice que cuando nuestra norma especializada no esté establecido algo, podemos utilizar de manera supletoria el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución. Eso está clarito por imperio del artículo 193. Y por último, tenemos el artículo 202 que establece como sanción o medida la aplicación de las medidas de protección y apoyo previstas en el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia y establece la norma que los incisos aplicables son el C y el I. Entonces ahí sería la internación en un hogar adecuado o la guarda provisoria. De la experiencia que yo tengo como juez, le puedo decir que nunca he utilizado esta aplicación de medidas de protección y apoyo que te remiten al 34, ¿verdad? Y por último, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece en el artículo 206 la medida privativa de libertad. Y la medida privativa de libertad es notablemente, tiene fines notablemente diferentes a los del adulto. En ese sentido, tenemos el artículo 3 del Código Penal que nos habla del principio de prevención y el artículo 20 de la Constitución Nacional que nos habla de los fines de la pena. En este caso estamos hablando de una medida. Entonces el 206 nos remite al 207 que en el segundo párrafo, a los que me están siguiendo pueden iluminar, dice que todas las medidas que se adopten en este fuero van a tener una connotación netamente educativa. Entonces, al hablar de una intervención netamente educativa, la medida tiene que buscar o tender siempre a alcanzar ese fin educativo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos sin analizar el 206, que tiene un marco penal diferente, que se cumple en centros diferentes, que tiene que llegar a alcanzar unos estándares internacionales de privación de libertad que vienen de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para adolescentes en situación de privación de libertad, que son conocidas como Regla de La Habana del año 1990? Tenemos que tener lugares o espacios adecuados para la internación. En ese sentido, dice el 206 que la medida privativa de libertad será utilizada siempre como último recurso y por el periodo de tiempo más breve posible. Eso nos remite directamente al artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece lo mismo, o sea, la utilización subsidiaria de la medida privativa de libertad. El juez, ¿qué tiene que hacer? Tiene que primero analizar la aplicación de medidas socioeducativas, de medidas correccionales y por último la medida privativa de libertad. Pero esa medida privativa de libertad tiene que ser guiada o tiene fines netamente educativos. Entonces, ¿cuál es el problema de las medidas socioeducativas y las medidas correccionales que yo interpreto que tenemos en nuestro país? Y ustedes ahí en el centro van a saber eso por la praxis misma que tienen. Es que ambas figuras, si bien es cierto, tienen impregnados los fines educativos, los fines reparativos o incluso fines conciliatorios viabilizadas. Parece ser que el doctor Torres tiene problemas de conectividad, así que démosle unos momentos para ver si se logra reconectar. Hola. Ahora sí. Entonces le estaba diciendo, le pido disculpas porque estoy del teléfono y me entran llamadas, entonces de repente se me va. Entonces le decía
que estas medidas socioeducativas y correccionales que ustedes ven bastante por el centro educativo tienen un problema de aplicación en nuestro proceso penal que se viabilizan a partir de una figura que a mí no me gusta, que es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado está establecido en el artículo 421 del Código Procesal Penal y tiene reglas muy claras. El adolescente debe autoinculparse, debe reconocer que cometió el hecho y debe tratar de reparar o reparar el daño y negocia la condena con el Ministerio Público. Yo creo que esta figura en adolescentes es bastante compleja, ya que la misma viola un poco la presunción de inocencia y una serie de cuestiones fundamentales, principios constitucionales del derecho internacional. Entonces, hay un problema con la aplicación de las medidas socioeducativas y las medidas correccionales debido a que se viabilizan en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia solamente a través del procedimiento abreviado. ¿Cuál es la pregunta que me puede hacer Pablo ahora? Y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, entonces, la salida más utilizada en un 72% en los juzgados de Lambaré, Villaliza, San Antonio y Ñemby, es la suspensión condicional del procedimiento establecida en el artículo 21 del Código Procesal Penal, justamente porque no tiene los efectos de una pena. Entonces el chico es derivado a programas en el marco de la comunidad, reglas de conducta, y al cumplir exitosamente, como todos saben, lo que dice el 21, se extingue la acción. En cambio, lo otro implica una condena, y sí, va a ser muy contradictorio que yo les diga que tendríamos que condenar como último recurso y para aplicar las medidas socioeducativas empecemos. Entonces hay un problema en cuanto a la aplicación de las sanciones en el fuero de la niñez y la adolescencia. Esta situación se replica con mucho más fuerza en los juicios orales, porque si bien es cierto, suelo hablar esto con Víctor, podemos hacer una etapa preparatoria con intervenciones del Ministerio Público especializado, defensa especializada, incluso SENAI especializado, ustedes le tienen la esperanza, se logra incluso una reinserción, pero cuando la causa pasa a juicio oral y público, se rompe la especialidad del propio proceso penal juvenil, porque el chico es atendido por un tribunal de adultos. Y eso incumple lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, nuestro propio artículo 222, 223 y siguiente del CNA, y el artículo 427, que es el procedimiento especial para menores. Entonces, ahí hay realmente un problema. Y yo paso a un segundo problema y elevo un poco más la discusión, porque cuando yo le condeno a Brian a una medida socioeducativa, a realizar ciertas reglas de conducta, pongamos como ejemplo a vivir en la casa de su padre, a hacer un trabajo en beneficio de la comunidad, todo lo que está establecido en el catálogo del artículo 200 por un periodo de 1 año, y él incumple la medida socioeducativa, esas medidas socioeducativas no pueden revocarse. O sea, entiendan lo que le quiero decir, no se revocan las medidas socioeducativas, sino que justamente el Código de la Niñez prevé muy inteligentemente en su artículo 199 que esas pueden ser modificadas, incluso combinadas con medidas correccionales, pero nunca pueden volver a convertirse en medidas privativas de libertad. Entonces el juez que no es especializado no quiere aplicar estas medidas socioeducativas y eso nos trae un problema bastante complejo. En segundo término, en cuanto a la privación de libertad y los centros educativos. Ahí es muy interesante tener en consideración de que, y esto le hablo de la experiencia y lo que yo realmente quisiera transmitir en estos breves minutos que me quedan, es que necesitamos contar con más centros educativos como establecen esas reglas de las Naciones Unidas para adolescentes privados de libertad, que sean semiabiertos y que se trabajen en pequeños grupos para poder alcanzar el fin educativo que nosotros estamos buscando. Si yo digo que el 207 me dice el fin de la medida va a ser educativa, no le puedo aislar a un adolescente o privar de la libertad en un lugar
donde hay diversos hechos punibles, hay adolescentes primarios con adolescentes que tienen varios antecedentes, hay adolescentes que están condenados, hay adolescentes que ingresaron por primera vez. Entonces vuelvo a la especialidad del fuero y le digo, esto es peligroso, porque estamos mezclando una persona que a lo mejor tiene el primer contacto con el sistema penal, que el Estado le negó toda la vida los derechos que están en la Constitución, me refiero a los derechos económicos, sociales, culturales. Su primer contacto sería con un sistema de privación de libertad y al mismo tiempo de vulneración de los derechos. Entonces, mi propuesta básica, teniendo en consideración el 206 del CNA, más la subsidiariedad, más el fin educativo que buscamos en estas intervenciones, porque dice Carlos Tiffer claramente, un gran jurista costarricense, justamente que el hecho punible que comete un adolescente es episódico en la mayoría de los casos. ¿Por qué es episódico? Porque se realiza una sola vez en ese proceso normal de maduración, de desarrollo del chico. O sea, yo tengo que tener en cuenta en qué proceso está e intervenir directamente sobre la situación. No todas las intervenciones van a ser iguales, por eso no podemos tener un protocolo estandarizado de cómo trabajar. Sí podemos tener lineamientos generales, pero entender de que ese chico no puede ingresar a una población normal, o sea, una población donde está todo mezclado. O sea, no alcanza solamente con tener la famosa división de adultos con mayores, mujeres con hombres. Acá hay que tener otro tipo de división. Hay que tener divisiones, yo considero, por hecho punible. Hay que tener divisiones por edades, de 14 a 16 años son mucho más vulnerables que un chico de 17 o 18 años. Hay que tener divisiones claras de quién está condenado y quién no está condenado. Y hay también que tener un sistema de desintoxicación serio dentro de los centros educativos, porque las estadísticas nos demuestran, las estadísticas que están publicadas en la página de la Corte Suprema, que más del 78% de las causas que ingresan al año en el sistema penal juvenil están vinculadas de alguna u otra forma con el consumo de sustancia. Entonces la intervención tiene que tener también, o tiene que ser, no punitiva, sino que tiene que ser una intervención también, entre comillas, voy a decir, terapéutica. Tiene que haber una atención, porque ustedes saben, tienen chicos que consumen 5, 10 balas de chepi por día, y a ellos aislándole nomás, no estamos solucionando el problema ni estamos llegando al resultado que estamos queriendo, ¿verdad? Y esto yo lo veo con mucha preocupación porque no alcanza, o sea, el fin del Código de la Niñez no es solamente etéreo, sino que tiene que aterrizar en la práctica. O sea, nosotros tendríamos que el chico que está privado de libertad tenga la posibilidad efectiva de educarse. Retomo en lo que le decía de la esperanza y el modelo que funciona, porque ese es un sistema comunitario donde el chico tiene la posibilidad de interactuar con el barrio, tiene la posibilidad de ir al colegio en el barrio, está interactuando con lo que sería después retomar su libertad. Estos sistemas que estamos teniendo de un encierro total donde se mezcla todo, no van a alcanzar jamás los fines educativos que nos señala la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño. Me refiero a la reinserción que está en el 20 de la Constitución y de la Convención de los Derechos del Niño, y ahí abajo miles de instrumentos internacionales, ¿verdad? O sea, lo que yo creo que para tener intervenciones realmente restaurativas, donde se busque la reparación del daño, la restauración de las partes, la reinserción del adolescente, tenemos que trabajar en grupos más pequeños en los centros educativos, aplicar la norma positiva paraguaya y todos los instrumentos internacionales que nos señalan cómo debe ser la intervención. En ese sentido, voy a decir en este momento, los traslados me preocupan muchísimo. Fíjense del año 2013 a esta parte cómo cambió el tema. Ya no hay más traslado de chicos de 18 años directo a Tacumbú como era antes. Yo me acuerdo hace 8 o 9 años atrás, el chico cumplía 18 y ya pasaba directo al sistema de adultos. Eso logramos cortar y es sumamente importante, pero me parece también importante no solamente cortar
esa ida a Tacumbú, ¿verdad? Que era antes normal, pero tenemos los traslados. Y la norma internacional es clara en cuanto a los traslados. La convención lo establece las reglas de Brasilia, lo establecen las reglas mínimas para privación de adolescentes. ¿Qué dicen? Que el chico tiene que estar cerca de su familia. O sea, no podemos estar trasladando a un chico de Asunción a Concepción porque se portó mal y eso le desarraiga, el chico queda solo, se va solo a Concepción y no es que soluciona el problema. Y discúlpenme, pero este es un tema que me interesa, nomás por eso hago foco acá. Y es como que pateo el problema de Concepción y acá no solucioné el problema. Y el problema se tiene que solucionar acá, no en Concepción. O sea, yo estoy mandando el problema a Concepción o estoy mandando el problema a Villarrica. Entonces, esos traslados también establece el código que no se pueden dar sin la autorización del juez. O sea, el juez tiene que autorizar el traslado del chico. Y también el tema de, ni qué decir, el tema de la aislación, castigo y todo eso, que son fundamentales, pero que no están solamente en nuestra norma, vienen de varios instrumentos internacionales que nuestro país firmó, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando, si tenemos un sistema educativo que dejó de llamarle a las penitenciarías como penitenciarías, donde uno se iba y cumplía su pena, y lo denomina ahora centros educativos, y todo lo demás, nosotros tendríamos que adaptarnos a esa nueva corriente. Y también me gustaría dejar una última reflexión, el tema que siempre escuchamos, no hay recursos, no contamos con esto, no contamos con lo otro, tendríamos que superar porque el derecho penal juvenil está instalado para cortar, y esto no le va a gustar a Víctor, pero para cortar la carrera, entre comillas, digo, delictiva del chico. La intervención tiene que ser precisa, la intervención tiene que ser especializada, la intervención tiene que ser dirigida a esa persona, pero para que esa intervención sea precisa, organizada, articulada, tengo que saber cómo está el chico mentalmente, cómo está su familia, cuáles son los factores positivos, cuáles son los factores de riesgo, cómo vamos a ejecutar mejor esa medida y cuáles son las alternativas para salir. El 218 del Código de la Niñez establece claramente que esas medidas incluso pueden ser modificadas y alcanzan el fin educativo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la fase de ejecución de la pena. Y no le voy a hablar de lo que dice el 245, el 246, entregar el reglamento, la vestimenta, porque eso ustedes saben. Lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es que esa sanción medida privativa de libertad, en el caso que haya sido dictada por un juez competente y especializado, se cumpla en el marco de esos fines educativos, ¿verdad? Y eso es un poco lo que a mí realmente me preocupa. Me preocupa porque si nosotros no intervenimos a tiempo y no intervenimos bien desde el Poder Judicial, el Ministerio Público, la propia Defensa Pública, incluso la familia, ¿por qué no? Estos chicos tienen un tránsito del derecho penal juvenil al derecho penal de adultos. Y la idea, señores, es que estos chicos no ingresen al sistema penal de adultos. Y la idea es que ellos no sean vistos como una persona privada de su libertad, porque el único derecho que ellos pierden es el derecho a la libertad. Después, todos los derechos económicos, sociales y culturales se les tienen que otorgar en los centros educativos. ¿Hay fallas en el Poder Judicial? Miles de fallas en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene todos los órganos especializados, como le decía, lo que decía la Convención, la regla, el Pacto San José de Costa Rica, 5.5 y compañía. Hay falencias, pero tenemos que utilizar el factor humano para poder alcanzar la reinserción de estos adolescentes. Si rescatamos 5 o 10, ya es un resultado positivo. Lo único que no podemos es dejar de aplicar la norma dentro de todas nuestras posibilidades, ¿verdad? O sea, y yo creo, hablando con Víctor, y disculpa Víctor que te cite, que se avanzó mucho, queda mucho por hacer en todas las instituciones que actuamos
interinstitucionalmente, pero debemos trabajar de manera conjunta y decir las cosas como son, porque si no muchas veces escondemos lo que pasa debajo de la alfombra y después nos explotan las bombas y no sabemos hacia dónde irnos. No sé si hay alguna pregunta. Sí, te escucho. Me gustaría, Elida. sí, me gustaría nomás, doctor, sumar a su preocupación, mi preocupación, Sí. sobre las medidas no privativas de libertad. Realmente estamos viendo en la práctica, yo estoy ahora en la coordinación de medidas no privativas de libertad, estoy como psicóloga, y en muchos casos que encontramos de estos adolescentes, estos y estas adolescentes, las medidas no cumplen su finalidad educativa. Y o sea, nosotros tenemos a nuestro cargo el seguimiento y control de estas medidas, pero nos estamos encontrando que no cumplen su finalidad educativa, nos estamos encontrando con un grupo que, a mi parecer, a prima facie no está aumentando, de que están cometiendo nuevos hechos. Y otro de los elementos muy importantes, el tema del consumo. O sea, el consumo en el medio libre sigue, no, o sea, no dejan de consumir los adolescentes. Están en el mismo lugar, en el mismo barrio, en el mismo... Entonces siguen con el consumo y bueno, y lo que el consumo acarrea, que es un poco todo lo que le rodea ese ambiente de infracciones y demás. Entonces, es una preocupación, creo que compartimos con todos los compañeros que estamos en la coordinación, las medidas, porque ¿qué es lo que plantean muchas? ¿Qué nos encontramos? Una medida es que resida en su casa, otra medida es que se vaya a la escuela, otra medida es que se vaya al centro de adicciones. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? No se queda en la casa porque sale y se va, y aparece de vez en cuando, o se inscribe, se matricula en la escuela, pero no se va, se tiene que ir al centro de adicciones, no se va. O sea, no están cumpliendo y creo que habría que analizar más detalladamente dónde lo que radica el problema de estas medidas. Un poco para sumar nomás lo Elida, que estaba diciendo. pero yo también te agradezco y yo sé el trabajo que vos haces ahí desde el día 1 cuando empezamos con todo esto de los equipos técnicos y yo sé que es fantástico el trabajo. El problema es, volvemos a lo que les decía de los primeros artículos del código, o sea, la intervención tiene que ser especializada de parte del órgano jurisdiccional, o sea, el juez tiene que aplicar medidas que realmente ayuden a alcanzar el fin educativo, o sea, está como todo estandarizado, bueno, así mismo como decir, va a vivir ahí, no va a consumir drogas, va a seguir estudiando, pero eso tiene que estar acompañado del estudio de los equipos interdisciplinarios del Poder Judicial, psicólogos, trabajadores sociales que hacen un estudio de fortaleza y debilidades del chico, en el cual esas medidas van a servir para hacer una prognosis a futuro de que eso le va a servir al adolescente, ¿entendés? El tema es que me imagino que debe ser un problema para ustedes, porque te va a ir controlada que el chico esté en su casa, no, él ya salió, que sigue al colegio, no volvió a estudiar, pero no se trabajan realmente las capacidades. Por eso decía, es tan importante ese plan reparador. O sea, y en ese plan reparador que ustedes saben que nosotros aplicamos en Lambaré, se ven la fortaleza y debilidad de cada chico. O sea, sabemos que en el barrio de Bryan se consume. O sea, ahí hay foco de distribución de Chespi. Entonces, como primera medida, el equipo de trabajadores sociales recomienda que se le vea a algún miembro de la familia para sacarle de ahí, que él tiene problemas de aprendizaje. Bueno, y se ven estos programas del Ministerio de Educación, Prodepa y compañía, que tampoco son los mejores, pero es lo que hay.
Entonces se hace un plan reparador para la persona, pero dentro de las posibilidades del chico. Porque muchas veces las medidas que se le aplican al adolescente escapan a las posibilidades de cumplimiento del mismo. De repente yo veo resoluciones donde dice, el chico va a reparar 1.000.000 de guaraníes a la víctima porque le robó su celular X. Y el chico no tiene 1.000.000 de guaraníes para reparar el celular, ¿verdad? Entonces, eso tendría que estar acompañado con medidas en beneficio de la comunidad, incluso en favor de la propia víctima, pero tienen que estar dentro de un marco de exigibilidad por la condición de persona en desarrollo del sujeto. No puedo yo ponerle cosas que no van a cumplir. Y en segundo término, y esto para reforzar lo que decía, el juez tiene que tener una lupa, su prima tiene que ser mucho más fina, o sea, tiene que ser mucho más direccionada, porque no a la primera o el primer incumplimiento le voy a revocar la medida, voy a reenviar de vuelta garantía del expediente, sino que hay que saber los motivos de ese adolescente, por qué o qué le motivó a no cometer la medida. Y ahí es donde tenemos poca paciencia muchas veces y se revocan asiduamente estas medidas. Pero considero que ese es un tema interesante para anotar y de hecho ya anoté, es el reforzar el tema de los planes reparadores y la exigibilidad de los adolescentes en cuanto a las reglas de conducta. A nosotros nos pasa un poco algo diferente acá en Lambaré, porque tenemos todo un equipo armado y yo creo que ustedes saben y conocen y se le hace un seguimiento un poco más a los chicos, e incluso tenemos chicos que están estudiando en el extranjero, otros que están estudiando en Argentina, en Villarrica y en otros lugares, pero eso implica también mucho compromiso, ¿verdad? O sea, tener razón. Y por último, el consumo es una situación que hace rato venimos trabajando con Manuel Fresco y ustedes saben, del Centro Nacional de Control de Adicciones. Seguimos teniendo, Víctor, acá en Paraguay, 20 camas para toda la población penal juvenil. Tenés más de 180 chicos en lista de espera para hacerse una desintoxicación. Me parece que el Centro Educativo Itagua tenía un psiquiatra que hacía una especie de ambulatorio, pero que muchas veces no servía porque el chico tenía problemas de abstinencia, tenía que ser remitido a algún lugar y bueno, ese es un problema gravísimo y aumenta lastimosamente, y esto ya hablamos la sesión pasada, con el tema del crimen organizado. Fíjense que ahora un chico de 17 años cometió un hecho bastante cuestionable y dijeron todos los criminólogos, habrán escuchado por la prensa, de que se instala, no sé, yo no quiero decir porque no es mi campo y no tengo tampoco datos para asegurar eso, una especie de sicariato, ¿verdad? O sea, un sicariato, o sea, sabemos que este chico tiene una pena máxima de hasta 8 años, entonces le remito a que cometa el hecho punible, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que se tiene que atender y se tiene que atender de que no se replique en el Centro Educativo Itagua, Concepción, Villarrica, Ciudad del Este y compañía, lo que pasa en las penitenciarías de adultos que están copadas por los clanes. Ahora tenemos clan Rotela, clan Jiménez, clan no sé qué historia más eso le suma al PCC, le suma al Comando Vermelho y un desgobierno. O sea, y la idea es que ese problema que tenemos en la sociedad no se replique tampoco en los centros educativos que tienen otro sistema y están trabajando de otra forma por suerte, ¿verdad? Y el tema del consumo es un tema de salud pública y yo siempre digo, y ustedes saben, es un tema de salud y estos adolescentes deben ser tratados como enfermos. La Organización Mundial de la Salud define al adicto como un enfermo, entonces quiere decir que necesita un tratamiento, no la privación de libertad. Nadie va a dejar de fumar chepi, ni marihuana, ni crack, ni cocaína encerrado así sin un tratamiento, ¿verdad? Y con algún tipo de acompañamiento, ni qué decir. Pero es preocupante y el aumento de hechos punibles violentos en adolescentes también me preocupa mucho. Cada vez hay hechos, fíjense que ahora tenemos más robo agravado, robo de robo de esto, que es un síntoma que nos dice que tenemos que atender de manera diferenciada a los niños en una fase de prevención y a los adolescentes que ingresan al sistema penal en una fase de educación restaurativa, diría yo. No sé, ¿hay otra pregunta, Fabio? Rápido. Buenas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Mi amiga
y respeto a usted y excelente trabajo que se realiza por Lambaré. Algunas aclaraciones y voy a ser bien puntuales. Referente a los traslados, doctor, ¿es simplemente por orden interna o solamente sí o sí debe haber una orden judicial en la cual el adolescente sea condenado o procesado, puede ser trasladado? El 245 te dice claramente que el juez es el que debe disponer los traslados. Acá abrí mi código por primera vez. No ser trasladado arbitrariamente del centro donde cumple la medida privativa de libertad. El traslado solo podrá realizarse por orden escrita del juez de ejecución. Artículo 245, inciso G. Entonces, para todo traslado, por más que sea una fuga, una cuestión violenta, y esto lo hablé muchas veces con Barreto, que le veo acá también, tiene que haber una autorización del juez. O sea, porque vos estás hablando de una persona que está protegida no solamente por nuestra normativa, sino normativa internacional. O sea, vos buscás que el chico se reinserte, ¿verdad? Yo no digo que si hay un, no sé, un tiroteo adentro o algo, vos tengas que hacer, pero le tenés que informar al juez y el juez es el que tiene que seguramente tomar la determinación. Y eso acabo de leer textualmente el código, ¿verdad? Eso está en el código, no es que yo estoy diciendo nomás. Excelente, doctor. Simplemente para aclarar, porque los adolescentes no son como los crímenes organizados, o un sicario, o un PCC, etcétera, etcétera. Ellos deben recibir la asistencia necesaria de los centros educativos. Por eso Así. estoy haciendo este hincapié nuevamente para hacer recordar a todos los que componemos los centros educativos que yo entiendo, a mi entender, que yo tengo que ser responsable de la situación dentro de mi casa. Me va a acompañar. ¿Cuál es mi objetivo? Es que el tema jurídico es jurídico. Está entre el juez, el fiscal, la víctima, etc. Por lo que es el centro educativo, es netamente centro educativo el que debe recibir un acompañamiento, que es la parte educacional, lo que se prevé en la ley, y también el trabajo. Son dos cosas que acompañan para que tengan una pena menos o una forma de mediar o menos gravosa, sinceramente. Puede dar las dos partes. ¿Dónde quiero llegar, doctor? Y acompañado un poco tu proyecto también, que te felicito, nuevamente hago hincapié, es que el agente educador no solamente sea un agente educador, que sea también una herramienta para sus medidas, porque como sabemos bien que hay la parte documental, testifical y probatoria. Digamos, por ejemplo, lo que nosotros hacemos son los informes y están también las tomas fotográficas que demostramos el trabajo que ha realizado, sea educativo, espiritual, deportivo, etcétera. Y más el acompañamiento del agente educador que está realizando ese trabajo las 24 horas, brindando su integridad física, su salud, emociones, etc. Entonces ahí ese acompañamiento que sea utilizado como una herramienta y acompañe el proceso jurídico también para podamos ayudar a hacer. Porque el primario, sabemos bien que viene frustrado de una área donde tuvo agresión física, psicológica, etc. Y cree que el centro educativo es lo mismo. Pero esa frustración la tenemos que quitar. Gracias a Dios, yo te saludo del Centro Educativo de Pedro Juan Caballero, donde te puedo hablar con propiedad y responsabilidad, que somos una institución, gracias a Dios, que todos los que componemos somos profesionales y ayudamos a los jóvenes. Tenemos muy baja los ingresos de estos adolescentes que han salido. Y somos no solamente un agente, somos un papá, somos un hermano, un psicólogo, etcétera, etcétera. Entonces, ese acompañamiento le hacemos. Seríamos un buen elemento como testigo del proceso para acompañar la parte jurídica. Entonces, sería fortalecer, formar nuevamente lo que es la estructura del centro educativo y la parte. Es simplemente mi aporte. Muchas gracias y buscaré Gracias, estar en Fabio. contacto. Gracias. Fundamental lo que decís. Fundamental. Excelente. ¿Alguien más? Una última pregunta. ¿Había alguien que levantó la mano? Apenas escucho.
Sí, muy buenas tardes. Estoy medio afónica, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo te Sí, va, Delia? algo sí. Entiende mi audio porque estoy con afónica, pero demasiado quiero opinar una cosa al respecto. Toma miel con caña. No, no sé tomar caña, miel, otra cosa, doctor, decime que no sea caña. Bueno. Pues, es difícil. Doctor, disculpen todo compañero con afónica, pero en el traslado. No te escucho. No me escucha. Ahora, decime ahora, a ver. Hola. Ahora sí, sí. Bueno. Voy a procurar de acortar mi opinión referente al traslado, doctor. Hace poco, hace cuestión de una semana, sucedió un hecho que nunca había sucedido en el Administrativo Concepción. Yo soy del área judicial. Porque recibimos una resolución, ¿verdad?, firmada por el director de un traslado sin adolescentes jóvenes mayores. Eso es lo que yo quiero saber, doctor. El traslado solamente tiene que ser por orden judicial. El traslado tiene que ser por orden judicial, sí. Administrativo no podemos, porque, ¿sabe qué, doctor? A lo mejor me van a disculpar la gente de mis superiores de la SENAI, ¿verdad? Porque nosotros recibimos, la gente del SENAI nos remitió la resolución, ¿verdad?, para cumplir el traslado. Nosotros les trasladamos al joven acá en Los Mayores, cuestión de 7, 8 horas. Volvimos a traer al joven acá en el centro educativo porque no tenía validez la resolución. Eso es lo que yo necesito. Y mira, la norma dice que tiene que ser por orden judicial. Tiene que ser por orden judicial. El juez el que tiene que disponer, porque lo que se protege es el desarrollo del adolescente para alcanzar ese fin educativo. Y encima, yo te voy a decir una cosa, el adolescente se puede quedar en el centro educativo, según nuestro Código de Ejecución Penal, hasta los 22 años. ¿Entendés? O sea, no hay, o sea, por eso descarté de plano ya ese de trasladarle a Tacumbú cuando cumple 18 años, ya chao. Yo creo que eso está superado, a eso ya no volvemos más. Va a ser lamentable volver a eso. Ahora, lo que sí hay eso que vos decís, Delia, que es que te envían de un lugar a otro y todo lo demás. Si es que entendí bien tu pregunta, entonces yo creo que eso tiene que ser por orden judicial. Si bien es cierto, el dictamen puede sacar el SENAI y eso está súper bien con los fundamentos, pero es un paso más nomás, comunicarle al juez y que el juez inmediatamente ordene si cree conveniente el traslado. O sea, yo no estoy diciendo que no pueden hacer su resolución, pueden hacer todo el informe, le ponen en conocimiento al juez y le argumentan los motivos que fundamentarían. Ahora bien, el que va a tomar la última decisión es el juez, no por capricho del juez, sino porque el juez lo que busca es, repito, que no pierda contacto con la familia, que no pierda su arraigo, que tenga la posibilidad de estar en su núcleo comunitario, porque un chico que vive acá, en el barrio, acá en Barrio Obrero, en Asunción, ¿qué se va a ir a hacer al centro educativo de Concepción? No le conocen, no es, o sea, tiene que ver también un poco con la cultura, con la idiosincrasia de cada uno, no le puedo estar trasladando nomás. Y aparte, es enviar el problema a otro lugar. O sea, el problema, así como vos tenés el problema en Concepción, existe en Asunción y tienen que solucionar nomás el problema. Y es que es un problema. Así, sí, doctor, yo te felicito también porque que, por ejemplo, del menor vamos a charlar a los mayores, ¿qué va a conseguir allá, verdad? No. PCC, rutela, drogas, porque acá en el centro educativo, por ejemplo, ni cigarrillo, ellos no fuman, ¿verdad? ¿Y qué va a conseguir allá? Y nosotros acá nuestra función es reinsertar a ellos, lo diferente de los mayores. Ellos se van acá en la escuela, estudian, tenemos el equipo técnico. Y comparando a los mayores, ¿qué va a conseguir? Ahí sí ya se va para encontrar otra cosa. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo, pero cuando
así decidimos, así orden, nosotros cumplimos. Gracias, Delia, Ahí excelente. Te agradezco Bueno, muchísimo, doctor. Disculpa mi afónica. Gracias. Creo que con esto llegamos a terminar estos módulos. Agradecerles a todos por la participación. ¿Saben? Sí. ¿Qué cosa? Camilo, Víctor quería hablar. Había pedido la palabra, creo que era sobre el punto. No, el doctor Barreto, que pueda hablar Luis mejor. Y yo cierro, me parece. Señoría, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Luis? Excelente. Señoría. Intervino ahí el amigo FBI, Fabio, también muy acertada, y también la compañera Delia. Pero esto es una especie de tecnicatura para todos, no personalizar una cuestión de que nosotros como institución tenemos que resolver. A solo efecto de aclarar. Y otro, yo sé que lo que el código expresa taxativamente el tema de los traslados, que siempre discutimos y es un problema de nunca acabar. Pero siempre también la ley permite las excepciones en casos donde evidentemente ese adulto mayor ya no reúne las condiciones para seguir estando atendiendo a los derechos humanos de los otros adolescentes. Se le busca de todos los lados, el equipo técnico hace el tratamiento, el seguimiento y cosas por el estilo. Ya él mismo no quiere seguir estando, él mismo provoca esa situación. Administramos realidad en tema de penal de mayores, no es lo mismo, pero también debemos tener siempre en cuenta el derecho humano y los otros derechos de los demás adolescentes que sí quieren tener una buena convivencia. Es solamente eso mi aporte, mi querido doctor, y como siempre es bueno escuchar. Gracias, Barreto. Reflexión final, artículo 54 de la Constitución Nacional, último párrafo, el derecho del niño tiene carácter prevaleciente sobre otro derecho. No se puede aplicar ninguna norma de adultos en adolescentes. Eso es el primer punto que tienen que anotar ahí. Prevalece siempre el derecho del niño. No puede haber colisión de derechos de dos niños porque el Estado está obligado a tratarlo de esa forma hasta los 18 años. Artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, principio de dignidad. Ahí lean el principio de dignidad y pueden leer el artículo 6, derecho a la vida, y pueden leer el artículo 3, el interés superior del niño, y pueden leer el artículo 12, el derecho del niño a ser oído y a ser respetado en cuanto a sus decisiones. Y pueden leer también, si le queda duda, si hay colisión de derechos, el 54 de la Constitución, que es clarito, clarito. El adolescente va a ser tratado de manera distinta al adulto y con prevalencia de sus derechos. Si nosotros pretendemos tratarle al adolescente como un adulto, aplicando leyes de adulto, esto se fue al mazo, no funciona. Entonces yo les insto a que cumplan lo que dice la norma, porque la norma no me protege a mí, le protege al adolescente, que es una persona en desarrollo. Y le vuelvo a decir, 54, 20 de la Constitución Nacional, 137, prelación de las leyes, Convención de los Derechos del Niño, Pacto San José de Costa Rica, Ley 5/92, Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces no hay nada que dudar. Acá el Estado es el tutor de ese chico que está privado de su libertad. Así que no podemos decir que el chico es malo, es bueno, ustedes tienen que hacerse cargo. Y de ahí tienen toda la normativa internacional. Y si no le alcanza con la normativa internacional, váyanse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pregunten por un caso llamado Centro Correccional Panchito López versus Paraguay, donde fuimos sancionados por hacer traslado indebido, por muerte de adolescentes en centros educativos, por no aplicar las leyes internacionales y por aplicar el derecho de adultos a adolescentes. ¿En qué lugar está eso? En el párrafo 194 de la resolución Centro Educativo versus Paraguay, Panchito López versus Paraguay. Y si no le alcanza eso, váyanse a la resolución Niños de la Calle contra Guatemala del año 1999, que se llama Villagrán Morales contra Guatemala, donde la Corte Interamericana incorpora todo el corpus juris internacional que protege el derecho de los niños, los derechos humanos y el derecho de los niños, y dice, señores, esto es lo que se aplica. El resto es historia, cuento chino y no quiero trabajar. Buenas tardes, les quiero mucho, nos vemos, chao, chao.